Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad en esta serie de mensajes llamado La Sabiduría Práctica, la práctica de la sabiduría, basado siempre en el libro de Proverbios. Vamos versículo por versículo, tratando con todos los proverbios que tenemos, tratando de explicar, de dar una reflexión sobre cada uno y tratando siempre de que podamos tener la mejor enseñanza y el mejor entendimiento sobre el libro de Proverbios. El Proverbios de hoy lo he titulado Sacrificios y Oraciones. A modo de introducción, desde la antigüedad existen pueblos que han hecho ofrendas y sacrificios a sus dioses. En las Sagradas Escrituras se registran historias de pueblos a los que Dios mismo hizo exterminar por las aberrantes prácticas de sacrificios y ofrendas de niños que se realizaban. Hoy en la actualidad nada cambió. La desaparición de niños, la trata de personas y las redes de venta de niños sigue siendo un flagelo para la humanidad. Cualquier sacrificio que los impíos, es decir, aquellos que no viven de acuerdo a la piedad, hagan pensando que de esa forma se ganan el favor de Dios, es abominación delante de Él. Ya vimos en el proverbio anterior que los sabios esparcen conocimiento, mientras los necios solo muestran su necedad. Ahora vamos a Proverbios 15:8 y veamos qué dice. Proverbios 15:8 dice: abominación a Yahvé es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. El sacrificio de los impíos es cualquier cosa que se ofrezca a una deidad. Por lo general, un animal, una víctima a la que se mata derramando su sangre, pidiendo el favor de una deidad, aún los sacrificios humanos. Si el escritor de este proverbio fue Salomón, tiene que haber escrito en su juventud y a la luz del conocimiento que tenía de las abominaciones que hacían algunos de los pueblos alrededor, pues en su vejez, y ya lo hemos visto en otra oportunidad, cayó en las mismas prácticas, según relata Primero de Reyes 11, que ya lo hemos leído con anterioridad, donde ya también hemos comentado en videos anteriores. Veamos qué dice Dios a través de los profetas con respecto a esto. Recuerden ustedes que, como lo vamos a ver más adelante, Dios no le interesa los sacrificios que pueda hacer la persona, sino con qué corazón se acerca a Él. A través de Isaías, hacia el año 700 a.C., es decir, cerca de 300 años después del registro de este proverbio, Dios dice en Isaías 1, 11 al 15, que aborrece los sacrificios y ofrendas inútiles de una religión hueca. Vamos a ver qué nos dice Isaías en el capítulo 1. Van a ver ustedes con qué dureza habla Dios con respecto a estos sacrificios. 1, 11 al 15 dice: ¿de qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? No sigáis trayendo inútiles ofrendas. El incienso me es abominación, así como los novilunios, los sábados y el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y noviluños. Se me han vuelto una carga que no soporto más, dice Dios, ¿no? A través del profeta Isaías.
Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestra sangre, vuestras manos están llenas de sangre. ¿Ven? Qué harto que está. Claro, luego sigue, lavaos, purificaos y quitad de mí, de mi vista, la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal. Aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, librad al oprimido, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda y después venid y estaremos a cuenta, dice Yahvé. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Yahvé ha hablado. ¿Se dan cuenta ustedes cómo lo asquea la religión hueca, vacía? Le da asco, abominaciones para Dios la religión hueca y vacía. A través de Isaías, habla no solamente en este pasaje, sino en varios pasajes. Pero vemos también que casi 100 años después, Dios vuelve a hablar a través del profeta Jeremías. Y dice lo mismo en Jeremías 6:20. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá? O la caña aromada de países lejanos. Vuestros holocaustos no me son aceptos y vuestros sacrificios no me agradan. Esto sucedía cada vez que el pueblo escogido se rebelaba contra Dios y le daban la espalda. Entre el 704 a.C. y el 696 a.C., el profeta Miqueas hace un planteo delante de su pueblo para que reflexione sobre su comportamiento. En Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8, dice, Dios exige a su pueblo cómo acepta el sacrificio agradable delante de su rostro. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Veamos qué nos dice Miqueas. Y vamos a ver que está hablando con otras palabras, pero está hablando casi lo mismo. Entonces, no es que en una parte dice una cosa y en otra dice otra. Miren ustedes, 6 al 8, dice, ¿con qué me presentaré a Yahvé? Estas son exigencias que Dios tiene, ¿no? ¿Con qué me presentaré a Yahvé y me postraré ante el Elión, es decir, ante el Altísimo? Me presentaré con holocaustos, con terneros añales, es decir, con terneros de un año. ¿Aceptará Yahvé millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Observemos que el profeta Miqueas está hablando de sí mismo, cómo se va a presentar, pero él está representando al pueblo de Israel. Él está presentando al pueblo de Israel. Vamos a ver, está haciendo está tomando las cosas más caras, las cosas, aquellas cosas que pueden llegar a ser de mayor valor para presentarse delante de Dios, y sin embargo el profeta Miqueas sabe que por más que yo vaya o que él en este caso vaya con las cosas más valiosas, porque hasta su primogénito dice podría ofrecer por su rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Sin embargo, él sabe que eso no sirve para nada, quizás porque ya sabe que el profeta Isaías había ya profetizado esto. Pero ¿qué dice? Oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno, lo que Yahvé pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte con tiento con tu Elohim, es decirte, andarte con cuidado,
andar como si estuvieses, andar delante de Dios como si anduvieras en un campo minado, viendo dónde vamos a pisar. Todo sistema religioso es aborrecido por Dios. Podemos decir sin vueltas que los sistemas religiosos alejan al ser humano de la presencia y voluntad de Dios. No hay una sola religión. Y esta es la diferencia entre religión y espiritualidad, entre religión y relación. Lo que Dios quiere es una íntima relación con Dios. Por eso es que ninguna religión en el mundo, ninguna, pero absolutamente ninguna religión en el mundo es aceptada por Dios. Toda religión va en contra de Dios. Dios aborrece las religiones, pero también inclusive dentro de los evangélicos, dentro del evangelio y las iglesias evangélicas, Dios aborrece la religión evangélica, todo aquello que son mandamientos de hombres, todo aquello que los hombres imponen a la gente, todo aquello que va en contra de la escritura, de lo que realmente Dios quiere. Llámelo como quiera, pero cuando los hombres imponen algo, imponen un mandamiento o imponen una tradición a la gente, eso está en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que las iglesias pueden estar llenas de gente, pero no significa eso que estén siendo agradables a Dios. Puede que la gente, puede que las iglesias estén llenas, pero eso no significa que estén siendo agradables a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios aborrece todo tipo de religión, todo tipo de religiosidad, ¿sí? El apóstol Pablo advierte sobre las falsas religiones, o mejor expresado todavía, toda clase de religión es falsa, y Pablo advierte esto. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 al 23, habla de los sacrificios y ofrendas, guardar días y solemnidades, las cuales solo eran sombras de cosas venideras, y todo tipo de religión impuesta, tradiciones, costumbres huecas y sin sentido. Lo único valioso es aferrarse a la sustancia que es el ungido, que es el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia. Vamos a ver en Colosenses, vamos a ver allí cómo hace una advertencia a la gente para que tenga en cuenta que cualquier religión impuesta, cualquier clase de imposición que nos hagan, va en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros anunciamos la libertad. ¿Por qué? Porque la gracia es la libertad de las personas, o son las personas libres. La gracia es liberar a las personas para que tomen sus decisiones en libertad, sin imposiciones. Sucede que Cristo nos hace libres, que el Señor Jesús, el ungido, nos hace libres, y luego la gente comienza a ir a las congregaciones y los mismos pastores, las mismas autoridades de la iglesia le vuelven a imponer mandamientos, a imponer cargas a la gente y la vuelven a hacer esclavas de aquellas cosas de las cuales Dios las hizo libres. Entonces eso es un problema, porque después las personas hacen sacrificios, hacen ofrendas y en más de una oportunidad no están siendo agradables a Dios porque son impuestas, están siendo impuestas por los pastores. Cuando a vos te imponen que pagues los diezmos, que pagues las ofrendas, que paguen las primicias, que paguen los pro templo, que sostengas a los pastores, eso es abominable delante de Dios. Aborrece Dios el sacrificio de los impíos. Entonces, ¿qué sucede? Hay que aprender que cuando las Escrituras nos dice a nosotros que nos está dando libertad, que Dios nos da libertad, no es para que alguien venga a ponernos nuevamente
el yugo de esclavitud sobre nosotros. Por eso, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, capítulo 16 en adelante, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades o novilunios o sábados, es decir, Shabbat. Aquí tendría que ser la palabra Shabbat, no sábados, sino Shabbat, que era el día de reposo en el pueblo judío, o en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, ¿no? Lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. Explico esta primera parte y continúo. Acá está hablando de los judaizantes, aquellos que le ponían la carga de la ley mosaica a la gente que había creído en el Señor Jesús y que luego, por supuesto, el Señor Jesús los hacía libres y ellos le volvían a imponer la carga de la ley mosaica, hacerlos guardar las lunas nuevas, las fiestas solemnes, los Shabbat. Nada que ver, porque el Shabbat, precisamente como los novilunios, como las solemnidades, eran sombras de la sustancia que es el Señor Jesús, el Mesías, el Salvador, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Es como un objeto que proyecta una sombra. Entonces el Señor Jesús es el objeto que proyectaba la sombra sobre el viejo pacto. Y entonces el viejo pacto eran las sombras que nos guiaban hacia el objeto principal. Cuando nosotros ponemos un objeto, ese objeto proyecta una sombra, porque viene una luz, proyecta una sombra. Pero cuando nosotros vemos la sombra y seguimos la sombra, vamos a encontrarnos con el objeto. Esas eran las sombras de la ley mosaica, de la ley de Moisés, que proyectaba a aquel que había de venir, que era el Señor Jesús, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, que daría su vida en la cruz del Calvario. Entonces allí es donde podemos ver nosotros que lo que nosotros tenemos que observar es a Jesús, no todas las cosas que te pueden imponer o todas las cosas que te puede imponer el hombre. Por eso es que cuando Dios te hace libre, el hombre no te puede volver a poner un yugo de esclavitud. Ese era el reclamo que Jesús tenía con los doctores de la ley, con los fariseos, con los escribas, con los religiosos de aquel momento. ¿Por qué? Porque les dice, ustedes imponen cargas sobre los hombres que ustedes ni con un dedo la quieren mover. No aportan ni un dedo para mover esas cargas. Ese era el fastidio que el Señor tenía contra los religiosos. Y el Señor Jesús sigue teniendo ese mismo fastidio contra los religiosos que hacen sacrificios, sea de lo que sea, pero no tienen un corazón sincero, son simplemente religiosos con una religión hueca. Por eso Dios está en contra de todas las religiones, de la religión católica, de la religión evangélica, de la religión musulmana, de toda clase de religiones, de los testigos de Jehová, de los adventistas. Está en contra de las religiones impuestas por hombres. Lea las escrituras. Dios está diciendo, lean mi palabra, para que mi palabra los haga libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vean ustedes. Sí, continúo. Que nadie emita juicio contra vosotros, simulando humildad y culto de los ángeles. Aunque se usa mucho la palabra culto dentro de muchas religiones y principalmente dentro de los evangélicos, se usa mucho la palabra culto. Hay una sola vez que en el griego aparece la palabra culto, y es culto a los ángeles, y se encuentra precisamente aquí en 2:18 de Colosenses. Presumiendo lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no sosteniendo la cabeza. Recordemos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús y todos aquellos que pertenecen al cuerpo del ungido,
sostienen la cabeza. ¿Qué significa eso? Que siempre la cabeza está por encima de todo el cuerpo, de la que todo el cuerpo, siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, se desarrolla con el crecimiento de Dios, es decir, con el crecimiento que Dios da a todos aquellos que con un corazón sincero se acercan a Él. ¿Bien? Sincero, un corazón adorador, postrado delante de Él. Si moristeis con Cristo a las presuposiciones del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, sois sometidos a preceptos. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor, moristeis con Cristo, es decir, cuando vos moristeis con Cristo, el mundo ya no tiene nada que ver con vos. Ya el mundo con sus presuposiciones, con todas las cosas que te puede cargar, ya no te puede atar de ninguna forma, no te dejes atar ya nuevamente. Dice, no uses, dice, sois sometidos a preceptos. ¿Qué preceptos? Miren ustedes, no uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, dice. Cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo. Es decir, lamentablemente hay muchísima gente que está sumida en la religión, que está sumida en ciertas ideologías y que no los podés sacar de allí. ¿Por qué? Porque hasta que el Señor no los haga libres no los podés liberar. Vos humanamente no los podés liberar. Entonces, el anuncio de la verdad, el anuncio de la palabra de Dios es lo que hace libre a las personas. Dice, vuelvo a repetir este versículo para que quede claro. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene valor alguno contra aquellas cosas, es decir, no te liberan de aquellas cosas con las que estás luchando, de aquellas cosas que internamente te están luchando. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te liberan? ¿Qué es lo que te libera de las cosas con las que estás luchando? Es la sustancia, el Señor Jesús, la realidad. Él es la realidad, Él es el que te libera, ¿sí? El Señor Jesús es el que te libera internamente, que libera tu corazón, que libera tu alma. Entonces, miren ustedes, continúo. Entonces, dice el Proverbio 21-27, es aún más contundente. Fíjense que lo que hemos leído recién es contundente y aún más contundente todavía es Proverbios 21-27. Los sacrificios del malvado son abominación, cuanto más cuando los ofrece con malicia. Es decir, que toda persona que quiere acercarse a la deidad, a cualquier Dios, se acerca con sacrificios. Pero si quiere acercarse al Dios verdadero, que sea con un corazón sincero, libre de maldad, porque dice, encima, miren ustedes, 2 escalones tiene este Proverbio 21-27. Los sacrificios del malvado son abominación, es decir, los detesta. Dios los detesta. Esos sacrificios los detesta. Pero peor todavía, más detesta si esos sacrificios los ofrece con malicia, es decir, con maldad guardada en su corazón. ¿Ven? ¿Cuál es la oración entonces que Dios escucha y responde? Veamos qué dice Proverbios 28:9. Al que aparta sus oídos de oír la ley, es decir, de oír las enseñanzas de las Escrituras, aún su oración le será abominable. Imagínense ustedes, Dios nos dejó la Biblia para que la leamos y podamos aprender cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios habla a través de las Escrituras y nos dice a nosotros quién es Él, quiénes somos nosotros, cómo nos debemos comportar y qué requiere Él de nosotros. Sin imposiciones, simplemente con entendimiento. Entonces,
Vean ustedes, ¿cuál es entonces la condición para ser escuchado por Dios? La condición es que escuchemos a Dios, de lo contrario, Dios no está obligado a responder nuestras oraciones. Repito, Proverbios 28:9. Al que aparta sus oídos de oír la ley, aún su oración le será abominable. Cuando Salomón escribe el libro de Proverbios, ya estaba escrita gran parte, ya estaba escrito los 5 primeros libros de la Biblia, a lo que en el judaísmo se le llama Torá, que nosotros llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número y Deuteronomio, son los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la ley. Ley allí tiene que ver con enseñanza. Ley se traduce Torá del hebreo y tiene que ver con enseñanza, con instrucción. La instrucción cómo Dios quiere las cosas, ¿sí? Pero alguien, si no tiene intenciones de escuchar o de entender lo que las Escrituras dice, para nosotros el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, como se le dice también, es la revelación de aquel viejo pacto al cual había entrado con el pueblo de Israel. El Nuevo Pacto, tenemos los evangelios, tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Juan, de Pedro, de Jacobo y tenemos el Apocalipsis. Y nosotros podemos entender a través de eso la revelación de todo el libro de todo, digamos, del viejo pacto. El viejo pacto fue escrito todo en hebreo y con algunas partes arameas y esos 22 libros pertenecen a el pueblo de Israel. ¿Qué significa? Que todo esto, al venir Jesús, cancela nuestro pecado a través de la cruz, por medio de su sangre derramada allí en la cruz, y a partir de allí el nuevo pacto, entramos en un nuevo pacto revelado a través de estos escritores de lo que nosotros llamamos Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros queremos entonces? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios o cómo deberíamos acercarnos a Dios? Debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. No significa que seamos perfectos, sino que con un corazón sincero, humillado delante de Dios, con deseos de servirle, entonces Dios escucha esa oración. Miren ustedes, y vuelvo a repetir esto, al que aparta sus oídos de oír la ley, aún su oración le será abominable. Es decir, delante de Dios la palabra abominable significa detestable, asquerosa, ¿sí? Eso significa. Entonces, la condición para ser escuchado por Dios es que escuchemos a Dios. De lo contrario, Dios no está obligado a responder nuestras oraciones. Una de las sentencias más duras que Dios hizo a su pueblo fue a través del profeta Isaías, comparando las oraciones y sacrificios de los malvados de su pueblo con las cosas más abominables a los ojos de Dios. Vamos a leer Isaías 66, 3 y 4 y ya vamos terminando. Isaías 66, 3 y 4. Y van a ver ustedes cómo compara cada cosa de esta con las cosas más asquerosas delante de Dios. Recuerden ustedes por qué el pueblo judío no come cerdo. Precisamente porque Dios había prohibido que comieran cerdo. Dios no explica por qué. La ciencia con los años se ocupa de explicar el por qué algunas cosas estaban prohibidas en la Biblia. Pero en aquel momento Dios no da explicaciones. Le dice al pueblo judío o al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, no comerá cerdo. ¿Por qué? Porque los cerdos traían muchas pestes. Los cerdos, recuerden ustedes, que comen cualquier porquería. Pueden comerse hasta su propia cría, puede comer su propia bosta, o puede comer una osamenta, puede comer cualquier cosa. Y como los cerdos, por lo general, todos, no todos, no en todos los casos, pero son criados por lo general con basura, con cosas que se llevan de la panadería, con fruta podrida, con maíz. Entonces el cerdo muchas veces trae enfermedades que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, si Dios prohíbe comer cerdo, si Dios prohibió comer cerdo, y no dio explicaciones, la ciencia luego descubre
que la triquinosis y otras enfermedades son contagiadas precisamente por la carne del cerdo. Hoy hay un control mayor, pero si uno compra cerdo en los campos, tiene que ver cómo está criado ese cerdo, con qué lo han criado. Eso es un consejo también. Fíjense cómo criaron al cerdo. Recuerden que el cerdo es omnívoro, es decir, come cualquier cosa. Pero miren ustedes, hasta qué punto Dios aborrece el sacrificio de los impíos. ¿Qué dice? Isaías 66, 3 y 4. Dice, el que inmola o degüella, puedo leer desde el 1. Así dice Adonai, que significa Señor. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Recuerden ustedes que la gente estaba y sigue haciendo grandes catedrales, grandes cosas, como pensando que Dios va a habitar allí. Y todo eso produce gastos y produce una esclavitud sobre la gente que Dios nunca pidió. Dice, ¿qué clase de casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Digamos, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Es decir, Dios está sentado en el trono con sus pies sobre la tierra. ¿Significa que se puede hacer algún tipo de algo, de cualquier cosa en el que Dios pueda reposar? No. Y así, dice, y así todas ellas llegaron a existir, dice Adonai. Pero yo miraré al pobre y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. El que inmola un buey, es decir, que degüella un buey, es como si matara a un hombre. El que sacrifica un cordero es como si degollara a un perro. El que trae ofrenda vegetal es como si ofreciera sangre de cerdo. El que invoca, dice, el que sacrifica un cordero, es como si degollara a un perro. El que trae ofrenda vegetal es como si ofreciera sangre de cerdo. El que invoca y ofrece incienso es como si bendijera a un ídolo. Todos ellos escogieron su camino y su alma se deleita en sus abominaciones. Pues yo también escogeré sus castigos y les enviaré lo que más temen, porque llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. ¿Ven ustedes la sentencia? ¿Por qué? Porque todo el mundo anda por sus propios caminos, pero nadie quiere escuchar a Dios. Nadie quiere escuchar a Dios. Dios aceptará siempre un corazón arrepentido y entristecido por el pecado, humillado y que reconoce a Jesús como Dios y Salvador. Proverbios 15:29 dice, Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Y para terminar esta reflexión, debo decir que Dios no busca religiosos, sino corazones sinceros y humildes que entiendan la importancia de acercarse a Él sin repeticiones absurdas, sin tradiciones impuestas o mandamientos de hombres, que todo lo que hacen es mantener al hombre alejado del Dios eterno. Dios busca adoradores que le adoren sinceramente. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 4, verso 24. 4:24. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, es decir, en su corazón, en su alma y en verdad, es decir, con su boca, que le adoran realmente desde el corazón por su boca. Hasta aquí quería llegar con esta reflexión. Entonces el sacrificio de los impíos Dios lo aborrece. Es decir, si una persona tiene un corazón impío y se va todos los domingos a misa, se va todos los domingos o se va todos los días a la iglesia, el que vaya todos los días a la iglesia no hace que Dios tenga que responder sus oraciones. Dios aborrece los sacrificios huecos, vanos, vacíos, las religiones huecas, las religiones vacías.
odia las religiones. Por eso tenemos que ver claramente con qué corazón nos acercamos a Dios. ¿Querés que Dios te responda? Pues acércate con un corazón sincero, honesto, con arrepentimiento, humillado delante de Dios, y Dios ha de responder tus oraciones. De hecho, Juan dice en su primera carta que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos lo que hemos pedido. Así que hasta aquí quería llegar con esta reflexión y quiero orar en este momento con una corta oración por mí primeramente, para que Dios me ayude a hacer lo que Él quiere que sea, y por todos aquellos que escuchen y que escucharán estas palabras. Señor, te ruego, bendito Dios, que me ayudes realmente a ser lo que vos querés que yo sea. Y te ruego, Señor, por todos aquellos que escuchen estas palabras y estas reflexiones, que por medio del Señor Jesús, nuestro Salvador, el Mesías de Israel, pueda llegar al pleno conocimiento de la verdad para ser salvado. Señor, te ruego que realmente nos ayudes a no convertirnos en religiosos, con una religión hueca y vacía, que hace sacrificios, pero que en realidad no tienen sentido alguno delante tuyo. Te suplico, Señor, que nos ayudes a ser sinceros, honestos, transparentes delante tuyo, sin esconder nada. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.